Splinter. Y reflexionar. La enseñanza que he sacado de este tiempo es a estar con los demás, pero también he aprendido a estar conmigo. Esta situación de la pandemia nos ha dado un viraje de 180 grados, que definitivamente la cuarentena nos ha llevado a buscar nuevos aliados. Uno de los mejores aliados ha sido definitivamente la radio, como Colmundo, por ejemplo. Estamos contigo. Quédate en casa. Somos Colmundo, la radio que te acerca. Colmundo es información, deportes, música y teoterapia. Colmundo, la radio que te acerca. Portal informativo Colmundo. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, mirar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada, nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación. 8 de la mañana, 3 minutos. Triunfamos del trío Martino a esta hora aquí en Colmundo, la radio que te acerca. Esos boleros que tanto gustan aquí en Colmundo los fines de semana, pues los queremos compartir también en el portal informativo de Colmundo. Así que es una de las canciones más bonitas. Triunfamos del trío Martino. Estamos a esta hora en comunicación con Clara Inés Chávez. Ella es escritora. Clara Inés, muy buenos días. Me encanta saludarte y volver a estar en Colmundo. El año pasado estuve con ustedes a raíz de mi libro Justicia Transicional. ¡Qué alegría! ¡Ay, qué bueno! Bueno, queremos, porque si hay un nuevo libro, se está haciendo el lanzamiento justamente, Crónicas de Juegos y Maquinaciones Políticas. Es el nuevo libro que presenta la abogada y académica Clara Inés Chávez. ¿De qué se trata este texto? Bueno, este texto es una manera de llamar la atención y una invitación a que reflexionemos sobre la problemática de política interna, la problemática de política exterior y de relaciones internacionales. Es decir, las tres tienen una relación, es un matrimonio, y desafortunadamente nuestra política exterior pues no tiene el norte que se requiere para nuestro desarrollo. Es decir, no hay una política exterior.
Bueno, ¿este libro fue hecho con base en algunos acontecimientos puntuales? Sí, digamos, tiene 5 años de diferentes hechos que se repiten desafortunadamente, como por ejemplo la problemática de la paz, como por ejemplo el medio ambiente, el debilitamiento del Estado, el debilitamiento de la democracia en el mundo, una cantidad de cosas que han sucedido no solamente en Colombia, sino en el mundo, pero que tiene relación y que tiene efectos en nuestro mundo globalizado e interdependiente con Colombia. Claro. Y en cuanto a la democracia, ¿algún caso en particular? Sí, mire, en Colombia y en el mundo hay una crisis de la democracia y se ha venido acentuando a través del COVID-19, en donde ya se han acrecentado la violación de los derechos humanos. Lo vemos en el Brasil, lo vemos en Estados Unidos, en el mundo entero y en particular en Colombia, en donde a raíz del COVID-19 pues se han acrecentado los asesinatos a líderes sociales, a líderes medioambientales, a los excombatientes. Falta una cohesión social, lo vemos inclusive en el país del norte. En Colombia es impresionante la inequidad social que existe, la falta de control del Estado hacia todos los territorios en cada rincón de su geografía. Hay una clasificación, parecería ser un poco odiosa, en donde hay territorios de primera categoría y hay otros de quinta categoría. Por ejemplo, a raíz de los acuerdos de paz, el Estado ha perdido una oportunidad brillante para poder ejercer su soberanía. Lo vemos en los casos galopantes de corrupción. Parecería ser que existe un Estado detrás del Estado, en la falta de compromiso del Estado colombiano para cumplir con los acuerdos de paz, la falta de una coherencia en la información y en el discurso del gobierno frente a la comunidad internacional. Dice una cosa, hace otra cosa. No hay un compromiso serio frente al medio ambiente, la deforestación de la Amazonía, que la deforestan para la minería ilegal, para la ganadería, asesinan y amenazan a líderes medioambientales. O sea, digamos que la violencia política y la violencia que se ha incrustado como un cáncer en Colombia, pues todavía sigue sus manifestaciones porque hay una falta de política y de voluntad política y también de políticas públicas a largo plazo. No hay una política de Estado, no hay una coherencia porque no hay partidos políticos, entonces cada uno piensa en el beneficio de él mismo porque ni siquiera hay disciplina entre los partidos políticos. Entonces todo eso que no solamente ocurre en Colombia sino también en otros países, pero que a nosotros como país nos está afectando muchísimo porque hemos perdido una cohesión social muy importante. Entonces estamos retrocediendo en la historia y frente a los nuevos retos del orden internacional, pues nos estamos quedando atrás si no volvemos a retomar el rumbo de nuestra política exterior, si no aprendemos a conocer cuáles son las prioridades y sobre todo a cumplir con los acuerdos de paz, porque si cumplimos con los acuerdos de paz, con cada uno de los puntos de los acuerdos de paz, podemos desarrollarnos y cumplir con los 17 objetivos del desarrollo sostenible al horizonte 2030, que son lo que está el mundo en este momento pidiendo, que exista una solidaridad mundial y una confianza y una cooperación en puntos como salvar el planeta, como fortalecer el campo, como la seguridad alimentaria, como fortalecer la salubridad pública, como la educación, pero la educación en temas muy puntuales, en temas de ciencia, de tecnología, de física, de matemáticas, de ingeniería. O sea, ¿en dónde estamos nosotros cuando manejamos inclusive dentro de Colombia un doble discurso y decimos héroes a las personas que prestan el servicio de salud, pero al mismo tiempo no se le pagan los salarios?
se maneja un sistema laboral injusto de prestación de servicios cuando son los que más se exponen, cuando nos falta una cultura ciudadana y una cultura de paz y la propia sociedad los atropella. Cuanto en territorios como la Amazonía, que son abandonados por el Estado, las minorías se mueren y no existen, hay una crisis de salud, de abandono total en las minorías como en nuestros indígenas y los afros. Hay muchos municipios que no tienen ni siquiera un centro de salud, no hay un territorio digno en Leticia, un hospital digno en Leticia cuando se supone que es capital de departamento. O sea, son muchas cosas. El abandono total del Chocó, que es el departamento más rico que tenemos, pero es el más miserable, donde la gente no tiene los servicios públicos que se requieren para una condición digna, y sobre todo que es un poco contradictorio con nuestra condición de Estado que tiene ingresos intermedios y que parecería ser un Estado emergente y que pertenecemos a la OCDE. En ese sentido, uno de los requisitos es que tenemos que tener todos los servicios públicos como mínimo, como requisito mínimo, y no los tenemos. Entonces, eso es un problema estructural muy grande, que nosotros como sociedad tenemos que empezar a tomar conciencia y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones porque nos hemos olvidado de ellas. Entonces, una de las principales obligaciones es votar, y votar a conciencia, y no vender el voto porque estamos aumentando la corrupción y siendo cómplices de la corrupción, estamos acabando con la poca democracia que ya tenemos. Entonces, mi libro trata de todos esos temas que acá acabo de mencionar, cómo el orden internacional influye en nosotros, cómo se debe construir una agenda de una política exterior basada en los temas, la problemática más importante que tiene el país, es decir, cómo quiere el presidente posicionar a Colombia en el contexto internacional. Y hasta el momento no tiene un norte, está acabando con la implementación de los del proceso de paz cuando es la columna vertebral. Y sobre todo, que ha cometido muchos errores en temas de política exterior que nos puede pasar una factura muy alta. Y de hecho, recordemos la historia. En la época del presidente Samper, pues nos pasaron un poco esa factura por violación de derechos humanos, que ahora es el pan de cada día. Eso, y por incumplimiento de los acuerdos. Ya abogada. Sí, dime. Permítame, le hago una pregunta. ¿Este libro son sus opiniones? ¿Es un análisis que usted hace? ¿Opiniones ahí son muy personales? No, este libro es un libro académico, profesional, entonces se toman en cuenta hechos como los que se mencionan, que no me los estoy inventando, que se han conocido en los medios de comunicación. Por eso es una interpretación que usted le da como abogada a los hechos. Es un análisis geopolítico que se hacen de unos hechos reales de la vida nacional e internacional. O sea, ¿coincide usted con el arzobispo de Cali cuando dice que este gobierno tiene una venganza hacia el proceso de paz y que lo quiere desmontar? Pues yo no tomaría tanto en apego las palabras del señor arzobispo, tal literalmente. Yo respeto sus palabras y en una democracia pues es válido las interpretaciones que cada persona los hace con todo el respeto. Pero lo que sí es evidente es que la polarización del país ha hecho de que se pierda el norte en las cosas fundamentales del Estado y en lo que significa el bien común y la cohesión social. Eso significa que nosotros lo hemos visto, primero, hechos a grandes rasgos, errores que hacen, que certifican que realmente no hay una voluntad política para cumplir con los acuerdos de paz. No se ha avanzado lo suficiente en el punto 1 del acuerdo. Cuanto no se han protegido, primero existe en las regiones una lucha de los diferentes grupos armados para la toma del control del territorio dejado por las FARC.
cuando es el Estado el que le corresponde hacer eso. Pero le corresponde hacer eso no solamente de manera militar, sino con inversión social. No lo ha hecho. Sí, porque no, perdón, yo le interrumpo, porque si uno habla con Emilio Archila, el alto consejero presidencial. Sí, pero pues si no me deja terminar mi respuesta. No, sí, pero claro. es que yo le quiero decir que son miradas, porque por ejemplo uno le pregunta no son a Emilio miradas, Archila, son realidades, el es alto diferente. consejero presidencial para la consolidación, él dice que este gobierno sí ha hecho esfuerzos por cumplir los acuerdos. Es más, ha tenido la oportunidad de no prorrogar incluso el salario que se le paga a estos desmovilizados, y este gobierno ha ido más allá, le ha prorrogado esos beneficios, esos recursos económicos a estos desmovilizados, los está cuidando, se están implementando algunos acuerdos de producción de estas empresas que ellos están impulsando, y el alto consejero pues muestra resultados y que hay un compromiso total. Es que no se le puede decir que no haya hecho cero, es decir, que las cosas que haya hecho el Estado son cero, pero es que debería haber hecho más, porque si eso fuera cierto, lo que dice el señor Archila, que me merece todo el respeto, porque es una persona, digamos que es una persona que merece toda la consideración del caso. Si eso fuera así, ¿por qué entonces 98 congresistas de los Estados Unidos le pasaron una carta a Mike Pompeo para que obligaran al gobierno del presidente Duque a que cumpla con los acuerdos de paz? ¿Por qué el Parlamento Europeo le llama una atención al presidente Duque para que ellos, los europeos, la Unión Europea, que ha sido un actor fundamental político y económico antes, durante y ahora en la consolidación de los acuerdos, están diciendo, y que han sido aportantes al Fondo de Paz, porque están quejándose diciendo los dineros que nosotros dimos es para la implementación del Fondo de Paz, no es para mejorar la imagen del señor presidente, ni para la compra de camionetas, ni de otros usos para el SMAP? Entonces, ¿por qué entonces las Naciones Unidas se está quejando a través del relator de la Oficina de Derechos Humanos? Porque el gobierno manda un mal mensaje a la comunidad internacional, se enoja con un informe que las Naciones Unidas, esa es su labor, dar informes sobre violaciones de derechos humanos, una realidad que pasa en el país. ¿Y qué hace el gobierno? No lo deja entrar, trata de cambiar el informe, olvidándose que durante el gobierno del presidente Samper, nosotros como país, Colombia, el gobierno colombiano solicitó la presencia de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos de Paz. ¿Cuáles son las funciones de esta oficina? El señor relator está cumpliendo con las funciones que está establecida en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, hay un doble discurso. Mire, ¿cómo se nombran en los altos funcionarios en los puestos claves para la implementación de los acuerdos a personas que se han conocido a través de medios de comunicación los discursos que ellos han emitido, que no están de acuerdo con los acuerdos de paz ni con su implementación, y que se opusieron en su momento a que se crearan los órganos que son propios del acuerdo de paz? Claro, Inés. Nos ha sacado, voy a terminar. Por ejemplo, el director del Centro de Memoria Histórica nos sacó a nosotros, al país, dentro del Club del Centro de Memoria Histórica en el mundo, simplemente porque, según versiones de prensa, no quiso llenar un formulario que certificara que en Colombia existe un conflicto armado o existió. Si no existiera el conflicto armado, nunca hubiera existido los acuerdos de paz. Clara Inés, es que el tiempo se nos agota y mi compañero Albeiro Rendón tiene una pregunta, y es muy importante lo que usted acaba de hacer, y es que frente a esas afirmaciones que hace el gobierno en todos los medios de comunicación, pues hay evidencias como la que usted acaba de presentar. Mire el pronunciamiento de los congresistas de Estados Unidos, mire los congresistas de la Unión Europea, mire la ONU, lo que se está diciendo, y usted asegura, hay un doble discurso del gobierno. Por un lado dice que sí, pero por el otro lado no se ven los resultados. No soy yo lo que digo eso, son esos organismos internacionales, y se han manifestado a través de los medios de comunicación. Eso es bueno aclarar. Sí, se los presenta como argumento para poder decir que este gobierno no tiene una voluntad política para la implementación de los acuerdos. Albeiro.
Sí, quería Se nos fue preguntarle a Albeiro, Clara 8 Inés de la Chávez mañana, 20 respecto- minutos. ¿Sí está Albeiro? Sí, John Dider, por acá estoy. Quería preguntarle a Clara Inés Chávez respecto de su libro, ¿no? El libro, pues es un análisis profundo sobre cómo importa la política exterior. ¿Por qué nos habla un poco sobre el lenguaje que usted empleó en el libro? ¿Es un lenguaje sencillo y comprensible para todo el público o hay que tener un nivel básico de conocimiento en política internacional para comprender las ideas? Como es un mensaje de unión y de cohesión y de llamar la atención a que todos nos pongamos la camiseta por la reconstrucción de Colombia, es un mensaje absolutamente sencillo que cualquier persona, la ama de casa, el estudiante, el profesional, puede leerlo y entenderlo fácilmente. Bueno, pues, queremos Y agradecerle este su presencia a esta hora en Colmundo. Clara Inés Chávez, escritora y abogada, está presentando su libro Crónicas de Juegos y Maquinaciones Políticas. Muy amable, gracias por estar en Colmundo. Quiero agradecerle y decirle que el libro se encuentra a la venta en todos los portales, en la Librería Nacional, en Amazon, en Google, en Hombre Siglo XXI y en la Casa del Libro también. Bueno, Y en la muy amable, Universidad de la U. gracias. Muchas gracias, felicidades. Sí. Igualmente para usted, Clara Inés Chávez es escritora y abogada, está presentando este libro que ya es controvertido, ya lo saben ustedes, y seguramente muchas personas en Colombia van a coincidir con ella, pero habrá otro sector que no, aquí 50 por un lado y 50% por el otro lado. 8:21, tenemos noticias también en el departamento de Cundinamarca. A esta hora la información con Juan Gelmo Larraondo.